sentí una emoción muy profunda, muy especial, casi al borde de las lágrimas, que no creía que ya se pudiera sentir, porque bueno, el hacer exposiciones termina convirtiéndose en una rutina. Uno a veces no piensa que pueda recuperar como ese estremecimiento íntimo, eso que le pone a uno ante uno más grande que nosotros, algo que permanece. Esa es la emoción que sentí al ver instalada la exposición ayer por la mañana. Desde la turbulenta primavera de 1935, en que los herederos del banquero J.P. Morgan decidieron renunciar a ella, y el barón Heinrich Thyssen-Bornemisza la adquirió, desde aquella primavera, la Giovanna Tornabuoni de Domenico Ghirlandaio ha sido la obra maestra más preciosa, la joya entre las joyas de las colecciones Thyssen. Todos ustedes conocen, están familiarizados con su belleza perfecta y remota, de perfil con la nobleza antigua de las medallas, rodeada por los emblemas y los amuletos que no supieron defenderla de la muerte temprana, porque saben perfectamente también que detrás del retrato de Giovanna Tornabuoni hay una historia trágica, la historia de Giovanna degli Albizzi, la hija de una de las más antiguas y poderosas y brillantes familias florentinas, casada a los 18 años con Lorenzo Tornabuoni, el hijo de otra de las más antiguas y poderosas y brillantes familias florentinas, y que muere en la flor de la edad con solo 20 años durante el embarazo de su segundo hijo. Nuestro retrato es un retrato póstumo, es un monumento espléndido a su memoria. No es el último de los encantos del cuadro el que albergue esa secreta tragedia. Que sea un monumento a lo efímero, a lo pasajero de las glorias terrenales, que sea en el fondo como una vanitas del poder, de la riqueza, de la belleza. Pero es una historia trágica trascendida en una belleza inmortal, trascendida en una perfección absolutamente sin fisuras. Nosotros, los modernos, los posmodernos, solo sabemos expresar la tragedia desgarradamente. En la época a la cual vamos a viajar hoy, la tragedia se expresaba así, trascendiéndola, superándola, proyectándola en lo eterno. Desde que llegué al museo he sentido lo que ya se sentía en el museo, la necesidad de que había que rendir tributo a esta belleza inmaculada, perfecta, de la Giovanna de Ghirlandaio de una manera adecuada. A veces, saben ustedes que las obras más excelentes del museo no son aquellas que han recibido más atención en nuestras exposiciones. Por ejemplo, a veces las obras más excelentes del museo no han tenido el honor de una exposición de contexto, porque en el caso de las obras más excelentes es más difícil hacer esa exposición. Y así sucede con la Santa Catalina de Caravaggio o con el joven caballero de Carpaccio. Afrontar una exposición de contextos para esas obras, en fin, es lo más difícil que uno puede acometer. En el caso de la Giovanna sucedía eso. Así que anduve dándole vueltas con Margorovia, la jefe de conservación de pintura antigua, al proyecto de hacer alguna vez una exposición enfocada en la Giovanna degli Albizzi Tornabuoni di Ghirlandaio. Y pensamos en varios estudiosos y llegué a proponerle incluso a una estudiosa norteamericana, que finalmente no tuvo el valor, se arrugó ante la dificultad del empeño. Llegué a proponerle asumir el comisariado de un proyecto así.
En un momento, hace 4 años, vimos, porque él apareció con la persona idónea, con Gert Jan van der Maan, estudioso de muchos años en el Instituto Holandés de Estudios del Renacimiento en Florencia, vinculado a la Universidad de Utrecht, donde es profesor, y profesor también en la Universidad de Leiden, que había trabajado durante mucho tiempo y ha publicado un libro específicamente dedicado a Giovanna e Lorenzo. Un libro que ha aparecido en inglés, o aparece ahora en inglés, y que es un estudio pormenorizado, inédito, sobre las figuras de Giovanna y de su marido, Lorenzo, y sobre su matrimonio, en el que Gert ha indagado en una documentación que no había sido explorada antes, ha descifrado y ha desmenuzado, por ejemplo, el trousseau de Giovanna, las circunstancias del Palazzo Tornabuoni, de las obras de arte que estaban instaladas allí, todo el contexto necesario. Claro, en cuanto Gert llegó a nosotros, Margot y yo pensamos que era la persona ideal para hacerse cargo de este proyecto. E inicialmente el proyecto comenzó como un proyecto de una exposición de contextos, como otras tantas que hemos hecho. Pero yo sentía que a Giovanna, que es tan excepcional, le debíamos una exposición excepcional, que no fuera simplemente reunión de 5, 7, 9 piezas directamente vinculadas al retrato. Algo más ambicioso, algo más total, que nos ayudara a entender toda la obra de Ghirlandaio y todo el contexto de la propia Florencia medicea, de la propia Florencia, esa Florencia mítica del 400. Gert asumió ese empeño y lo desarrolló de manera ejemplar. Ideó una historia en la que el retrato de Giovanna no solo se encuentra amparado por ejemplos excelentes de retrato, en particular de perfil, del 400 florentino, de artistas contemporáneos como Pollaiolo, Botticelli, dibujos de Verrocchio, etc., sino que se va más allá, se explora este asunto fascinante de la boda, el matrimonio entre Giovanna y Lorenzo, con todo lo que implica los valores del amor y el matrimonio en la Florencia de los Medici, y también las obras de arte que estaban vinculadas directamente a esa nueva pareja, una familia fundada entonces, las obras que se instalaron en las habitaciones del Palazzo Tornabuoni con ocasión de su matrimonio, etc. Y Gert incluyó también una tercera sección en la exposición, donde partiendo